Esto es Tierra Santa, uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. Escenario de una de las historias más grandes de todos los tiempos, el nacimiento de Jesús. Los visitantes se agolpan en la entrada de una cueva donde se supone que ocurrió la natividad. Pero en realidad, ¿dónde y cuándo nació Jesús? Creo que fue el 5 de abril. ¿Quiénes eran los pastores a los que se les apareció el ángel? ¿Y en realidad siguieron 3 reyes una estrella desde Oriente hasta Belén? Creo que solo son un mito, una leyenda. Para encontrar la verdad que se esconde tras las tradiciones de la Navidad, seguimos las huellas de los antiguos habitantes de la tierra donde comenzó. El origen de la Navidad. Para descubrir la verdadera historia de la Navidad y los milagros del nacimiento de Jesús, tenemos que viajar a las tierras situadas entre las arenas de Arabia y el mar Mediterráneo. Esto es Tierra Santa, donde los pasos de montaña conducen a pequeños oasis y los desiertos descienden hasta el Valle del Rift, donde el Mar Muerto descansa sobre el punto más bajo de la superficie de la Tierra. Una tierra de peregrinación y viajes rituales para los creyentes de las 3 grandes religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Para los cristianos es la tierra de Jesús. Ello le confiere un profundo significado espiritual. Hace 2000 años, la región que hoy ocupa Israel fue dividida en provincias romanas, incluyendo Galilea, Samaria y Judea, gobernadas por el cruel Herodes el Grande, rey de los judíos. La historia de la Navidad comienza cerca de las brillantes costas del mar de Galilea. Estamos en un territorio tanto histórico como místico. La mayoría de la gente asume que el niño nació y vinieron los pastores y los reyes magos. Entonces llegaron los hombres de Herodes y todos se marcharon a Egipto, pero en realidad los evangelios no hablan de eso. En un lugar de historia y mito, los hechos son difíciles de determinar. Si hay algún hecho históricamente cierto, es que existió un personaje llamado Jesús que vivió durante este periodo. No solo lo nombran los evangelios, también lo hacen historiadores como Tácito y el judío Flavio Josefo. La fuente principal sobre la vida de Jesús son los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero solo 2 hablan de su nacimiento. Hay 2 fuentes de información sobre el nacimiento de Jesús, el Evangelio de Mateo y el de Lucas, y son totalmente opuestos. Para Mateo, María y José son naturales de Belén y acaban en Jerusalén como refugiados. Para Lucas son nativos de Nazaret y llegaron a Belén por un acontecimiento histórico accidental, el llamado censo. Escribiendo unos 100 años después de la muerte de Jesús, los evangelistas no eran historiadores. Su principal preocupación era difundir el mensaje de Jesús. La palabra evangelio deriva de un antiguo vocablo griego que significa buena nueva. Intentan relatar las buenas noticias sobre Jesús. Esto implica que tiene que haber algo de historia en ello. No se lo están inventando todo. Por otro lado, hay que aceptar que cuando se habla de buenas noticias, no relatan los acontecimientos según los cánones de la historia moderna. Así que tenemos una mezcla de historia y leyenda. La historia nos cuenta que la vida en la época de Jesús era más dura de lo que sugiere la leyenda. Había una crisis económica casi perpetua, sobre todo durante la ocupación romana, porque una vez que los romanos llegaban a un lugar, lo consideraban como una despensa, así que supongo que para la mayoría fue una época muy dura. La mayoría judía odiaba la presencia romana. La Biblia hebrea o Antiguo Testamento les prometía la llegada de un Salvador, pero ¿cuándo y dónde nacería? La tradicional historia de Lucas sobre el nacimiento de Jesús comienza a unos 130 kilómetros de Jerusalén, en la provincia de Galilea, en la pequeña aldea de Nazaret.
De repente, este pequeño y oscuro lugar de Galilea es nombrado por primera vez y es una de las cosas más precisas de la historia, porque nadie habría inventado que el Mesías procedería de este pequeño y desconocido pueblo. Es como venir del lugar más insignificante y aburrido que se pueda imaginar. Muchas cosas han cambiado en estos 2000 años. Hoy, Nazaret es una de las ciudades más importantes de la cristiandad. Una de las mayores iglesias de Tierra Santa se alza en el centro del casco antiguo de la ciudad, la Basílica de la Anunciación, construida donde, se cree, estaba la casa de María. Bajo su torre se puede acceder a una cueva, el lugar exacto donde se dice que el ángel anunció a la Virgen María la llegada de Jesús. La Anunciación, la aparición del ángel Gabriel a una joven, María, anunciándole que concebiría un hijo sin relaciones sexuales. La virginidad de María es uno de los conceptos clave de la Iglesia cristiana y ha hecho de la Basílica de la Anunciación uno de los principales lugares de peregrinación religiosa desde el siglo XII. Para los estudiosos actuales, la idea de la virginidad de María causa polémica. Sin embargo, la Iglesia la aceptó desde el primer momento. Vieron que una historia era mucho más que un hecho. También es un mensaje y estaban más interesados en la verdad del mensaje que en los detalles sobre quién, qué y dónde. Estoy abierto a los milagros y también a las explicaciones humanas. Todo depende de cómo se juzgue, si la virginidad de María existió o no. Me refiero a que muchos estudiosos no pueden creerlo, así que lo descartan. Algunos creen que solo forma parte de la historia debido a un error de traducción. Hay una cuestión en los evangelios sobre si María era virgen o no, porque toda la teoría se mantiene o se derrumba dependiendo de la traducción de una de las palabras hebreas. Y existe un gran debate entre los estudiosos de la Biblia sobre si la